El doctor John MacArthur es uno de los instigadores que a nivel mundial lleva a muchos creyentes a blasfemar del Espíritu Santo, un pecado que no admite perdón ni arrepentimiento. También, de manera indirecta, son impulsadores de la eutanasia, ya que enseñar que una persona que se arrebata la vida se va para el cielo, porque en estado de depresión Dios perdonó ese pecado, ¿no? Ellos terminan, y la mayoría de sus discípulos terminan confesando y diciendo que si un creyente ha vivido una vida santa, 10 años, y se va a un lugar y practica el adulterio, la fornicación, y muere en esa condición, ese creyente se va al cielo. Eso es lo que enseñan estas personas. Son predicadores anticristo, ya que Jesucristo dijo al siervo, si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear, a emborracharse y a comer, y viniera en la hora en que no sabe, le pondrá con los infieles. Ellos son anticristo. Toda persona que refute a Jesucristo se constituye anticristo, aunque tenga apariencia de piedad. Esto es lo que dice la Biblia, que vendrían muchos que introducirán herejías destructivas encubiertamente. Este hombre, con apariencia de piedad, con una trayectoria de varias décadas, con un poder mediático inmenso, así como los testigos de Jehová, que tienen la capacidad de escribir mucho y de informar mucho sobre sus falsas doctrinas y herejías. Este grupo y este séquito de este líder son personas que han sido tomadas por espíritus engañadores, doctrinas de demonio. Quien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Usted debe de saber que todos estos y los discípulos que le siguen están siendo conducidos todos al mismo hueco y al mismo infierno. Aquí, en esto que él dice, el hombre llega a estar muerto espiritualmente porque peca. Está muerto espiritualmente porque por naturaleza es pecador, ¿no? Porque por naturaleza es pecador. El hombre por naturaleza es pecador, eso se llama sofisma, que tiene una verdad para decir una mentira. Porque ellos son los que enseñan que una persona muerta, entre comillas, en delito de pecado, no es capaz de acercarse a Dios, y es una mentira, porque así como un pecador tiene la capacidad, el hombre natural tiene la capacidad de pecar, también tiene la capacidad de acercarse. Y les leo textualmente el versículo que refuta a este falso maestro, a este falso pastor, a este hereje, promotor de eutanasia, promotor de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya hay pentecostales que, dejándose influenciar por este hombre, por Paul Washer, por Michel Suguel, Miguel Núñez, cada día que pasa se van enfriando y enfriando más, hasta que un día despierten en el infierno, por blasfemos, por burladores, injuriadores de las cosas del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que usted no tenga que evaluar la profecía. Las profecías tienen que ser evaluadas. Al profeta hay que evaluarlo. Las manifestaciones hay que probarlas. Si no se ajustan a la palabra, hay que desecharla. Eso fue lo que enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Hay que juzgar, examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora vamos a probar si es verdad que una persona natural es pecador, y por ser pecador está incapaz de razonar por sí mismo y acercarse a Dios. He venido sosteniendo que la fe es intrínseca. Usted puede tener fe para creerle al faraón o para creerle a Moisés. La fe la tiene todo ser humano, es una fe natural, intrínseca. Esa fe te la puso Dios cuando tú naciste, porque Dios a todos nos creó igual, bajo las mismas condiciones de criterio, a excepción de los hermanos Down, que nacen con el síndrome y mueren con el síndrome. Por tal razón, hay un determinismo en ellos
para ser salvos, porque siempre van a ser niños. Pero estos son maniqueos deterministas, hipercalvinistas, neoreformados, que aún contradicen a los mismos reformados de trayectoria como Charles Hodge. Charles Hodge dice que el que se quita la vida abandona el lugar de que Dios le asignó. Un pecado que no admite arrepentimiento, por consiguiente, la pérdida del alma. Estos hombres hay que señalarlos como falsos, herejes, anticristos, que están dañando con herejías silenciosas, encubiertas poco a poco. Te van minando y te van llevando a una incredulidad y a una frialdad de las 5 vírgenes imprudentes, de aquel que escondió el talento, de aquel que no está pendiente todos los días de cuidar, de guardar y de proteger a otras personas como lo enseña Jesucristo. Estos enseñan una falsa enseñanza sola gracia. Sí, al principio es solo gracia, pero después que recibes esa gracia y ese talento, tú no puedes quedar infructuoso. Tienes que trabajar duro, porque se te confió mucho. Y a quien más se le haya confiado, más se le pedirá. Y Dios te va a pedir obras, no de la ley de Moisés, ceremonias, obras de arrepentimiento. El árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado. Esto es un árbol sin fruto. Esta es la Odisea. No tienen nada, son ricos, poderosos, influyentes, famosos. No tienen nada que buscar allí. Les leo el texto. Leo Romanos capítulo 2. Capítulo 2. Dice así. Versículo 13. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, escuchen, los gentiles que no tienen ley, no conocían la ley, no entendían la ley, como el rey Necao de Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Que Dios le habló al rey y le mandó de dar un mensaje al reformado Josías, y Josías no quiso hacer caso. Y dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza, repito, por naturaleza, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sigo leyendo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está escrito eso? En el corazón. ¿Quién se lo escribió? Cuando Dios los hizo. Cuando Dios te formó, te creó en el vientre de tu madre. Todos nacemos con esta capacidad. Dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por ejemplo, Dios le habló en sueño al faraón. Este que está aquí no cree que Dios habla en sueño, porque es un blasfemo del Espíritu Santo. Y está llevando a ustedes, a muchos de ustedes, los reformados, al infierno por blasfemo del Espíritu Santo. Pero el faraón tuvo un sueño y le creyó de una vez a Dios. ¿Cómo es que una persona que no leía la Biblia, que era un mundano, pagano, le creyó de una vez a Dios? Y puso a José como gobernador. Pero el otro vino, que es un hijo del diablo, que no se iba a arrepentir, que entre más milagros Dios le hacía, más se endurecía. Vemos allí el ejemplo de que las personas deciden, aun cuando haya más milagros, como decidieron ser perversos, se endurecieron. Y uno que solamente hubo un sueño y le creyó a Dios, el faraón. Vemos el caso de Nabucodonosor también, que Dios le habló en sueño. Vemos el caso de Abimelech. Abraham le había mentido a Abimelech y Abimelech tuvo un sueño y le creyó a Dios. ¿Te das dando cuenta? Que aún los gentiles que no fueron escogidos para heredar la venida del Señor Jesús en la promesa, Dios trabajaba con ellos. Porque el ser humano, al ser creado por Dios, Dios puso condiciones naturales para hacer el bien. Pero el hombre fue hecho perfecto en la voluntad perfecta de Dios. Cuando nacemos puros y la sociedad nos corrompe. Eso lo dijo Juan Jacob Rousseau. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aléjense de ese blasfemo.